Estaba Jesús orando solo. En presencia de sus discípulos preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos 18 al 22. Sin la cruz no se puede entender ni seguir a Jesús de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 27 de septiembre, año 2019. La oración y la acción del Espíritu Santo permiten a una persona conocer a Jesús de Nazaret. Pueden haber varias formas de conocer a Jesús de Nazaret, o creemos que conocemos a Jesús de Nazaret. Pueden existir personas muy interesadas en la parte intelectual de Jesús de Nazaret, en la pedagogía del Maestro de Nazaret, en la manera de actuar del Maestro de Nazaret, en la historia del Maestro de Nazaret. Pueden haber muchas buenas intenciones, pero el Maestro está interesado en saber si verdaderamente las personas que lo siguen a Él, que creen en Él, que creen en el mensaje y en su reino, lo conocen para poder identificarse con Él. El conocimiento es un proceso, y un proceso que se va dando en la medida en que la acción del Espíritu Santo va ampliando el concepto de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante la vida espiritual, la oración, es tan importante la lectura orante de la palabra, son tan importantes los retiros en el Espíritu, es tan importante la meditación personal. Todo lo que tenga que ver con el Espíritu define muchas cosas para el conocimiento de Jesús de Nazaret. Lo espiritual define muchas acciones en la vida de Jesús de Nazaret. Por eso inicia su pregunta estando en la oración. No es una pregunta intelectual ni catedrática, ni para darle un aplauso al que conteste mejor quién es Jesús de Nazaret, sino para abrir un espacio pedagógico y poder entender a un discípulo muy bueno que conoce a su maestro, se identifica con su maestro, no hace ciertas cosas de su maestro, sino que lo conoce muy bien, y cuando se le conoce muy bien, se le sigue y se dan muchos frutos en la misión. La primera idea que aparece en el texto del Evangelio es la oración. Y hay que ponerle mucho cuidado a la oración, en ese encuentro con Dios, en ese arte de hablar con Dios, en ese desprendimiento de permitirle a Dios que el ser humano aprenda muchas cosas, se llene tanto del Espíritu Santo, reciba tantos talentos de Dios y sea como un iluminado de Dios, como se dice normalmente. Jesús de Nazaret se apoya en la oración para su misión. La oración es compañía permanente del Maestro de Nazaret. La oración lo ha sido para los santos, santas y para los mártires. La oración ha dado ocasión para grandes cambios en la vida de la Iglesia Católica. En las transformaciones que han ocurrido a lo largo de los siglos, allí ha estado presente la oración. La oración ha definido la secuencia de los papas en la historia eclesiástica. Siempre se pide mucha oración para que el Espíritu Santo diga cuál es la persona conveniente para dirigir los destinos de la Iglesia Católica, la oración. El Evangelio de San Lucas es bastante rico en ese contenido para demostrar que la oración es la base y el fundamento en la vida de Jesús de Nazaret.
inicia desde el bautismo, en ese capítulo 3 del Evangelio de San Lucas, cuando el Maestro asume su misión y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él, creó el ambiente espiritual. Escúchenlo, que él es mi hijo, síganlo y obedézcanle a él. En los 40 días en el desierto, Jesús vence las tentaciones con la luz de la palabra de Dios, la misma oración, capítulo 4 de San Lucas. En la noche, antes de escoger quiénes iban a ser los apóstoles que iban a sembrar la semilla y continuar la misión y tenerlo a él bajo el señorío, entra en oración, dice la Biblia, ora toda la noche. Y en la mañana muy temprano bajó del monte y eligió y le dio nombre a los apóstoles. Oración, capítulo 6 de San Lucas. En la transfiguración, cuando Moisés y Elías conversan sobre la pasión en Jerusalén, cuando se llena de emotividad Pedro allí, en el monte de la transfiguración, aparece la oración. Evangelio de San Lucas, capítulo 9. En el huerto de los olivos se enfrenta el Maestro a la agonía próxima a la misma pasión. Si es posible, de mí quita este cáliz, que no se haga tu voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22. En el momento de la cruz está presente la oración, el Espíritu de Dios, la gracia de Dios. Perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Capítulo 23 del Evangelio según San Lucas, y termina Jesús su vida entregándola al Espíritu de Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu. Oración. Evangelio de San Lucas, capítulo 23, verso 46. La oración define muchas cosas, aclara momentos, disipa dudas, aleja tentaciones, imprime la sabiduría y permite el conocimiento de Jesús de Nazaret. El Papa Francisco, en su homilía en la Casa Santa Marta, en febrero del año 2014, en aquella ocasión decía el Papa: conocer a Jesús es un don de Dios. Es Él que nos hace conocer a Jesús. Conocemos a Jesús gracias a Dios. Y ese es un trabajo del Espíritu Santo, dijo el Papa. Ese es un trabajo del Espíritu de Dios que nos permite entender y explicar el misterio de Jesús de Nazaret y darnos el sentido de Cristo. Pedro atina en la respuesta. Y Pedro atina en la respuesta como un iluminado en ese momento, un lleno del Espíritu de Dios, da ese tipo de respuestas. Un gran misionero tiene la respuesta indicada. Es una persona muy dotada del Espíritu de Dios. Su capacidad de oración es buena. Su fe es amplísima. Su desprendimiento es espectacular para permitir que Dios hable a través de ese apóstol, de ese discípulo, a través de esa persona creyente. Poco entramos a hablar de este tipo de temas, o habrán personas que poco lo puedan creer y no le puedan decir a otra persona: habló usted como un iluminado, como alguien que tiene el Espíritu de Dios. Como es de importante la pregunta de Jesús de Nazaret: ¿saben ustedes quién soy yo? Sin la cruz no se puede entender y seguir a Jesús de Nazaret. El que se identifica con esa cruz tiene un conocimiento profundo de su Señor. El Hijo del Hombre tiene que padecer, dice el Maestro, ser desechado por los ancianos, somos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Oración, identidad con Jesús. Oración, conocimiento de la cruz.